Bienvenidos a nuestro viaje a través del tiempo, explorando los inventos antiguos más notables que moldearon las primeras civilizaciones humanas. Desde las herramientas más simples hasta los sistemas complejos, el ingenio de nuestros ancestros sentó las bases del mundo que conocemos hoy. Imagina un mundo sin la rueda, un mundo sin lenguaje escrito, un mundo donde el tiempo mismo era un misterio. Estos inventos, concebidos hace milenios, no eran meros objetos, sino ideas revolucionarias que transformaron la sociedad humana. En los próximos capítulos, nos adentraremos en el pasado distante, descubriendo las historias detrás de estas innovaciones trascendentales. Exploraremos sus orígenes, comprenderemos cómo funcionaban y seremos testigos de su profundo impacto en el curso de la historia de la humanidad. Nuestro viaje comienza aproximadamente hace 5.500 años, en la antigua Mesopotamia, una tierra ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí, en la cuna de la civilización, surgió un invento que cambiaría para siempre el curso del progreso humano: la rueda. Antes de este momento crucial, el transporte de mercancías y personas era una tarea ardua, que a menudo dependía de la fuerza humana o de las capacidades limitadas de los animales de carga. La invención de la rueda, un objeto circular aparentemente simple, revolucionó el transporte, haciendo posible mover cargas más pesadas con mucha mayor eficiencia. Inicialmente fabricadas con piezas sólidas de madera, estas primeras ruedas, aunque rudimentarias, tenían el potencial de transformar el mundo. El impacto fue inmediato y de gran alcance. Los agricultores podían transportar sus cosechas con mayor facilidad. Los ejércitos podían moverse con una velocidad sin precedentes, y las rutas comerciales extendieron su alcance, conectando comunidades distantes. La rueda, en esencia, había puesto a la humanidad en el camino hacia un futuro más interconectado y dinámico. Nuestra siguiente parada nos lleva de vuelta a la antigua Mesopotamia, donde la escritura cambió para siempre la interacción humana. Desarrollada por los sumerios alrededor del 3200 a.C., la escritura cuneiforme marcó el nacimiento de la historia registrada. Usando juncos para presionar marcas en arcilla, registraban transacciones, leyes e historias. La escritura preservó el conocimiento, asegurando su transmisión a través de generaciones. Democratizó la información, difundiendo ideas más allá del alcance de un solo narrador. La escritura cuneiforme allanó el camino para la literatura, el derecho y las sociedades complejas. El Nilo, alma de África, nutrió la caña de papiro. Los egipcios transformaron el papiro en una superficie de escritura revolucionaria. Esta innovación difundió el conocimiento, influyendo en rollos y libros. El papiro, una planta simple, contuvo las claves del avance humano. A lo largo y ancho del globo, desde las fértiles llanuras del Nilo hasta las verdes junglas de Mesoamérica, las antiguas civilizaciones se enfrentaron a un desafío común: ¿cómo medir el paso del tiempo? Su respuesta yacía en los cielos. Los egipcios reconocieron un patrón celestial, un ciclo de aproximadamente 365 días. Esto condujo a la creación de un calendario, permitiéndoles anticipar las inundaciones que daban vida. Mientras tanto, los mayas desarrollaron su propio y sofisticado sistema de calendario. Registraron los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Estos calendarios se convirtieron en herramientas esenciales para la agricultura, el gobierno y las prácticas religiosas. Proporcionaron un marco para comprender el mundo natural y planificar el futuro. Desde los primeros días, la supervivencia dependía de obtener sustento de la tierra. En Mesopotamia se estaba gestando una revolución. El arado surgió, transformando la agricultura. Esta herramienta, mejorada con metal, cambió la historia. Unido a los bueyes, aumentó la eficiencia. Los agricultores ahora podían cultivar áreas más grandes. Este acto desencadenó profundas consecuencias. Las cosechas aumentaron, impulsando el crecimiento de la población y la urbanización. El arado simboliza el ingenio y la innovación humanos. El tiempo, una fuerza implacable,
rige las vidas de todas las criaturas en la Tierra. Durante milenios, los seres humanos han buscado comprender y medir su paso. En la cuna de la civilización, donde el sol brillaba ferozmente sobre los antiguos mesopotámicos y egipcios, surgió un invento simple pero ingenioso: el reloj de sol. Hecho de piedra, madera o metal, el reloj de sol utiliza el movimiento del sol a través del cielo para rastrear el paso de las horas. Un gnomon central proyecta una sombra sobre una superficie marcada, cuya posición indica la hora del día. Este ingenioso dispositivo, aunque simple en su diseño, representó un profundo salto adelante en la capacidad de la humanidad para ordenar sus vidas. Con el reloj de sol, estas primeras civilizaciones podían dividir sus días en segmentos, lo que permitía la programación de actividades, ceremonias religiosas y la organización del trabajo. Fomentó una mayor comprensión del tiempo, allanando el camino para el desarrollo de calendarios e instrumentos de medición del tiempo más sofisticados. El humilde reloj de sol, un testimonio del ingenio humano, marcó nuestros primeros pasos para desentrañar los secretos del tiempo. El cuerpo humano, una máquina compleja e intrincada, siempre ha sido susceptible a lesiones y enfermedades. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado maneras de aliviar el sufrimiento y curar a los enfermos. En las antiguas civilizaciones de India y Egipto, sanadores expertos desarrollaron una asombrosa variedad de herramientas quirúrgicas. Estos primeros practicantes, aunque carecían del conocimiento y la tecnología de la medicina moderna, poseían una notable comprensión de la anatomía humana y un pulso firme. Elaboraban delicados escalpelos de obsidiana y bronce, cuyos filos afilados eran capaces de realizar incisiones precisas. Se utilizaban forceps hechos de hueso o metal para extraer objetos extraños y manipular tejidos. Quizás lo más asombroso era el uso de taladros, elaborados con increíble precisión, para procedimientos como la trepanación, una práctica que implicaba la perforación de pequeños agujeros en el cráneo. Si bien las razones de este procedimiento siguen siendo debatidas, es un testimonio de la audacia y la habilidad de estos primeros cirujanos. Estas herramientas, aunque rudimentarias para los estándares actuales, representan el amanecer de la cirugía, un testimonio de la compasión humana y la búsqueda incesante de la curación. La navegación, el arte de encontrar el camino, es una habilidad tan antigua como la humanidad misma. Durante milenios, hemos dependido de las estrellas, el viento y la configuración del terreno para guiar nuestros viajes. Pero en la antigua China, surgió un invento revolucionario, aprovechando las fuerzas invisibles de la Tierra para señalar el camino: la brújula. La brújula, en su forma más primitiva, era un dispositivo simple. Una magnetita, un trozo de mineral de hierro magnetizado de forma natural, se suspendía libremente, lo que le permitía alinearse con el campo magnético de la Tierra. Esta propiedad aparentemente mágica, la inquebrantable atracción de la magnetita hacia el norte magnético, se utilizó inicialmente con fines espirituales, como la geomancia y la adivinación. Sin embargo, el potencial de la brújula para la navegación se descubrió pronto. Al comprender la relación entre la orientación de la magnetita y los puntos cardinales, los marineros y exploradores podían trazar rutas a través de vastas distancias, incluso en ausencia de puntos de referencia familiares. Esta nueva capacidad de navegar con mayor precisión y confianza abrió rutas marítimas y facilitó el comercio, la exploración y el intercambio de ideas entre continentes. Desde las imponentes pirámides de Egipto hasta los majestuosos zigurats de Mesopotamia, los romanos revolucionaron la construcción con el hormigón. Mezclaron ceniza volcánica, cal y áridos, que se endurecía hasta convertirse en una masa similar a la piedra. Esto les permitió crear arcos, bóvedas y cúpulas, ejemplificados por la perdurable fuerza del Coliseo. El hormigón permitió vastas redes de carreteras, acueductos y baños públicos, dando forma al Imperio Romano y más allá. El agua, el alma de cualquier civilización, planteó un desafío único a los romanos.
A medida que sus ciudades crecían, también lo hacía su sed por este precioso recurso. Los ríos y los pozos ya no podían saciar las necesidades de Roma. Los ingenieros romanos recurrieron a una solución ingeniosa: el acueducto. Estas maravillas de la ingeniería se extendían por kilómetros, representando la innovación romana. Utilizando la gravedad, transportaban agua desde manantiales lejanos hasta las ciudades. Piedra, ladrillo y hormigón formaban la columna vertebral de estas estructuras. El agua fluía constantemente hacia fuentes, baños y hogares. Los ingenieros romanos incorporaron tanques de sedimentación y sistemas de filtrado. Estos sistemas aseguraban la pureza y claridad del agua, proporcionando a Roma una higiene y agua limpia sin parangón. El impacto en la sociedad romana fue profundo. Las termas públicas se convirtieron en centros de la vida social, mientras que las fuentes transformaron el paisaje urbano. Los acueductos, símbolos del poder romano, permitieron que su civilización floreciera. La fértil media luna de la antigua Mesopotamia prosperó gracias a las aguas vitales del Nilo, el Tigris y el Éufrates. Aprovechar el agua para el riego era un desafío laborioso. Arquímedes ideó el tornillo de Arquímedes, una solución simple pero eficaz. Una lámina en forma de tornillo gira dentro de un tubo cilíndrico, elevando el agua. Esto permitía a los agricultores regar los cultivos con facilidad. El dispositivo era versátil y eficiente, podía fabricarse con madera y adaptarse a diversas necesidades. Su impacto en la agricultura fue significativo. El legado del tornillo de Arquímedes se extiende más allá de la agricultura. Se utilizaba en cascos de barcos, aserraderos y para transportar grano. Su continua relevancia es un testimonio del genio de Arquímedes, un ejemplo atemporal del ingenio humano. La necesidad de cuantificar el mundo que nos rodea es un impulso humano fundamental. Desde contar con los dedos hasta el ábaco, los humanos siempre han buscado maneras de gestionar los cálculos. Surgiendo alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, el ábaco fue un profundo salto adelante. Esta sencilla herramienta permitía realizar cálculos complejos, ayudando al comercio y la construcción. Incluso hoy en día, el ábaco sigue siendo un testimonio del ingenio humano. A medida que los asentamientos humanos crecían hasta convertirse en ciudades bulliciosas, la gestión de residuos se volvió crucial. Las enfermedades podían propagarse rápidamente. El Valle del Indo creó los primeros sistemas de alcantarillado sofisticados. Harappa y Mohenjo-Daro fueron maravillas de la planificación urbana. Debajo de las calles se encontraban desagües meticulosamente construidos, mejorando el saneamiento y la salud pública. Este enfoque avanzado contrasta con los desafíos que enfrentan muchas ciudades, incluso hoy en día. En los anales de la historia, pocos inventos han tenido un impacto tan profundo como la pólvora. Esta mezcla de azufre, carbón vegetal y nitrato de potasio alteró la guerra para siempre. Alquimistas en la China del siglo IX, buscando la inmortalidad, la descubrieron por casualidad. Inicialmente utilizada en fuegos artificiales, su potencial destructivo pronto se hizo evidente. Para el siglo X, el ejército chino comenzó a experimentar con la pólvora. Surgieron las primeras armas incendiarias, cambiando la guerra para siempre. Desde el exuberante delta del Nilo hasta las fértiles llanuras de Mesopotamia, florecieron antiguas civilizaciones. Pero estas tierras no siempre fueron hospitalarias. Nuestros antepasados se enfrentaron al desierto e idearon la irrigación. El agua fue controlada, desviada y aprovechada para transformar paisajes áridos. Estos sistemas permitieron a las civilizaciones cultivar a mayor escala, lo que llevó a un excedente de alimentos y a comunidades establecidas. Surgieron ciudades alimentadas por la agricultura de regadío, sentando las bases de grandes civilizaciones. Desde la inmensidad del cosmos hasta el intrincado funcionamiento del átomo, los números sustentan nuestra comprensión del universo.
Pero el concepto de cero, una idea aparentemente simple, representa un profundo salto intelectual, un testimonio de la capacidad humana para el pensamiento abstracto. Mientras otras culturas antiguas lidiaban con la representación de la nada, fue en la antigua India, alrededor del siglo V de nuestra era, que el cero emergió como una entidad numérica distinta. Este concepto revolucionario, denotado por un simple punto o círculo, trascendió las limitaciones de los sistemas numéricos anteriores, que tenían dificultades para expresar la ausencia de valor. El cero, como marcador de posición y como número en sí mismo, desbloqueó el potencial de las matemáticas, allanando el camino para cálculos más complejos y el desarrollo del álgebra. El impacto del cero en nuestra vida diaria es inconmensurable. Forma la base de nuestro sistema decimal, permitiéndonos representar grandes cantidades con facilidad. Desde el dinero que usamos hasta el tiempo que medimos, el cero es una herramienta indispensable, entrelazada en el tejido de la sociedad moderna. Pero más allá de sus aplicaciones prácticas, la invención del cero representa un cambio profundo en el pensamiento humano. Es un testimonio de nuestra capacidad para conceptualizar ideas abstractas, para lidiar con el infinito y para desarrollar sistemas de conocimiento que trascienden las limitaciones de nuestro mundo físico. Desde la inmensidad del cosmos hasta el átomo, los números sustentan nuestro universo. El cero, un simple punto o círculo, surgió en la antigua India. Revolucionó las matemáticas, permitiendo cálculos complejos. Hoy, el cero es parte integral de nuestra vida diaria. A lo largo del mundo antiguo, desde los desiertos de Egipto hasta las ciudades de Roma, el vidrio cautivó a las civilizaciones con su belleza y versatilidad. Originario de Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C., el vidrio nació de la arena, la sosa y la cal. Esta mezcla, al enfriarse, se transformaba en una sustancia única. Los primeros artesanos creaban intrincadas cuentas, amuletos y vasijas. La adición de óxidos metálicos creaba colores vibrantes, lo que aumentaba el atractivo del vidrio. Las técnicas de fabricación de vidrio se difundieron, ampliando sus aplicaciones. En Roma, el soplado de vidrio floreció, creando delicadas copas y cuencos. Los cristales de las ventanas permitían la entrada de luz en las casas y los edificios. La cerbatana revolucionó la producción de vidrio, permitiendo la creación de formas más grandes. El vidrio se convirtió en parte integral de las sociedades antiguas, reflejando su ingenio. El legado de los primeros vidrieros perdura en los usos modernos. Desde las ventanas hasta las lentes, el impacto del vidrio perdura. Desde los intrincados tapices de la Europa medieval hasta las finas sedas de Oriente, las telas tejidas han sido apreciadas durante mucho tiempo por su belleza y utilidad. Pero antes de la llegada de los telares mecanizados, la creación de telas era un proceso laborioso, cada hilo entrelazado minuciosamente a mano. La invención del telar, un marco utilizado para mantener los hilos de la urdimbre tensos mientras se tejen las tramas, revolucionó la producción textil. La evidencia sugiere que los telares ya estaban en uso en el período neolítico, demostrando la larga historia del ingenio humano en la transformación de materias primas en artículos esenciales. El principio básico del telar, hilos que se cruzan en ángulo recto para crear una tela, se ha mantenido notablemente constante a lo largo de los milenios. Sin embargo, el telar en sí ha visto innumerables variaciones y refinamientos en diferentes culturas. Desde los simples telares de cintura utilizados por las tribus nómadas hasta los complejos telares de lizos capaces de producir patrones intrincados, esta invención ha jugado un papel fundamental en la configuración del mundo de los textiles que conocemos hoy. El deseo de explorar y comprender el mundo es fundamental. Nuestros antepasados trazaron rutas con mapas. Los babilonios crearon algunos de los mapas más antiguos que se conocen. Estas tablas de arcilla marcaron el comienzo de la cartografía. Visualizaron y comprendieron el mundo. Las matemáticas, con su elegante lógica,
han sido una piedra angular de la civilización humana. El teorema de Pitágoras es fundamental para la geometría. Llamado así por Pitágoras, establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Este teorema se conocía mucho antes de Pitágoras. Los babilonios y los egipcios lo usaban en arquitectura y en la medición de terrenos. Sus principios universales trascienden culturas y épocas. Desde la invención de la rueda, que revolucionó el transporte, hasta el desarrollo de la escritura, que nos permitió registrar y compartir nuestros pensamientos e ideas, hasta el descubrimiento del teorema de Pitágoras, que desveló los secretos de la geometría. El ingenio de nuestros antepasados continúa asombrándonos. Estos antiguos inventos, nacidos de la necesidad, la curiosidad y un inquebrantable deseo de mejorar la condición humana, no solo moldearon las primeras civilizaciones, sino que sentaron las bases del mundo moderno en el que vivimos hoy. El legado de estas innovaciones nos rodea. Está en las carreteras por las que viajamos, los edificios que habitamos, la tecnología que usamos y en la esencia misma de nuestra comprensión del mundo. Al encontrarnos sobre los hombros de gigantes, maravillándonos ante los logros del pasado, inspirémonos también para abrazar el espíritu de innovación y continuar el viaje de descubrimiento que comenzó hace milenios. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia. Suscríbete para apoyar nuestro canal. Paz y amor para todos.